en su quinto año de guerra contra Ucrania. No solo por las decenas de miles de muertos en un frente estancado, ni por la maltrecha economía de guerra impuesta por el Kremlin. A todo eso se suma ahora algo más: la ira de la población por la censura de Internet. La protesta lanzada en Instagram por una popular bloguera rusa desde Mónaco llegó a millones de personas fuera y dentro de Rusia. Por supuesto, también a los inquilinos del Kremlin. Люди устанут бояться, их вот так вот сжимают в пружину, и в один день эта пружина просто выстрелит. Una bloguera rusa se atrevía a insinuar en Instagram, la red social más popular en Rusia, que con su censura el Kremlin se arriesga a provocar un estallido social. Una implosión política tanto en Ucrania como en Rusia es perfectamente posible en cualquier momento, hoy mismo, dentro de 3 meses, dentro de un año. Con lo cual es un factor de sorpresa y de tensión que siempre está allí. Ante la enorme repercusión de las palabras de Victoria Boni en Rusia, el Kremlin se vio obligado a reaccionar. Lo hemos visto. Ha tenido muchas visitas y ha llamado la atención del público en las redes sociales. Se trata de temas muy controvertidos, pero se está trabajando mucho en ellos. Hay un gran número de personas involucradas y todo esto no se ha ignorado. El mensaje viral incrementa la presión sobre unos inquilinos del Kremlin que unos días antes parecían haber reconocido su incapacidad para tomar toda Ucrania. Ante la cadena estatal rusa Rossiya 1, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó lo siguiente: sobre la disputa territorial entre Rusia y Ucrania, solo quedan unos pocos kilómetros. El ejército ruso aún tendría que conquistar aproximadamente entre el 17 y el 18% de la República Popular de Donetsk. Con eso terminarían las hostilidades. ¿Prepara entonces Moscú el terreno para negociar el final de la guerra? El experto en seguridad internacional Jesús Núñez Villaverde piensa que el Kremlin está obligado a aceptar la realidad. Por lo tanto, desde entonces hasta hoy, Moscú no tiene más remedio que rebajar sus expectativas. Y el hecho, para mí, más claro, es que incluso parecería que ha renunciado a conseguir el control ya no de toda Ucrania, sino solamente de los 4 oblasts que ahora dice que son su objetivo fundamental. Para el analista y periodista Ricardo Marquina, toda una clase política ya aparcó sus expectativas en Ucrania. Queda meridianamente claro para todos los analistas militares rusos, para el propio Ministerio de Defensa ruso, para el Kremlin, queda todo claro que ese sueño de conquistar anexionarse fácilmente territorio y el resto generar un estado títere no se iba a cumplir. Para el historiador y experto en historia militar de Rusia, Matías Uhl, el Kremlin solo puede aspirar a un último objetivo que ni siquiera está garantizado. Das zeigt natürlich, dass man auch Kreml mittlerweile darüber nachdenkt, wo denn eine Exit-Strategie aus diesen Morden möglich sein könnte. Como autor de este libro, ¿cuán fuerte es realmente Rusia? La verdad sobre el poder militar de Putin. Matías Uhl disecciona los recursos y las capacidades del ejército ruso. Wo immer dargestellt wird, wie schlagkräftig, wie siegreich eigentlich die russischen Streitkräfte sind. Dieses Bild aber ist von der Wirklichkeit sehr, sehr weit entfernt, wenn man sieht, wie mühsam sich die russischen Streitkräfte in der Ukraine quasi Meter für Meter vorwärts kämpfen müssen. Metro a metro para lograr avances mínimos. Así es como ha combatido Rusia en Ucrania en los últimos años, a lo largo de los más de 1000 kilómetros de la línea del frente. Und wir sehen da im Prinzip so ein Patt, wie es sich auch im Ersten Weltkrieg aufgetan hat, dass die Militärtechnologie es im Moment nicht mehr erlaubt, bestimmte Operationen durchzuführen, mit denen man quasi zusätzliche Territorien gewinnen könnte. Und die Experten gehen eigentlich davon aus, dass unter den jetzigen Bedingungen es mindestens noch 3 bis 4 Jahre dauern würde, bis Russland dann tatsächlich die Grenzen des Donbasses erreichen würde. Das würde nochmal weitere 100.000 bis Millionen tote soldaten kosten. Rusia logra avances mínimos a un coste desorbitado. Fuentes independientes cifran en 1 millón las bajas del ejército ruso en Ucrania, entre muertos y heridos. Según el ministro ucraniano de Defensa, marzo de 2026 fue un mes récord en la cifra de soldados rusos muertos o heridos. Según Mikhailo Fedorov, las bajas rusas a principios de ese mes ascendieron a 35.000 hombres, un número superior al de los nuevos soldados que Rusia despliega en el frente cada mes. Para contrarrestar la sangría en el frente, las autoridades rusas atraen a cada vez más extranjeros procedentes de Latinoamérica, África y Corea del Norte. Algunos viajan engañados. Pero también hay informes de una movilización soterrada en Rusia para captar a decenas de miles de hombres en empresas, fábricas y universidades
que luego son enviados al frente sin adiestramiento. Es gibt im Internet bestimmte Telegram-Kanäle, wo man halt versucht nachzuvollziehen, welche russischen Soldaten in der Ukraine ums Leben gekommen sind. Und da konnten wir jetzt den Fall eines, sagen wir mal, Rekruten rekonstruieren, der am 9. Januar seine Vertragsunterlagen unterschrieben hat und bereits am 18. Januar, also wenige Tage nach seinem Dienstantritt, bereits in der Ukraine gefallen war. Das spricht dafür, dass die Ausbildung extrem oberflächlich ist. Y los reclutas rusos no se enfrentan solo al elevado riesgo de morir en combate. Muchas veces su peor enemigo es su propio comandante. Sie werden geschlagen, misshandelt, kommen beispielsweise in Gruben, wo sie ohne Wasser und ohne nackt ausgezogen werden. Also eigentlich unvorstellbare Bestimmungen oder unvorstellbare Bedingungen, unter denen diese Soldaten leben und noch kämpfen sollen. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass es da ganz erhebliche Probleme auch mit der Motivation und sozusagen mit dem Willen zum Kämpfen gibt. Pese a todo, en Rusia aún hay voluntarios que se prestan a todo eso por dinero. A los 5 días de firmar el contrato reciben una prima única de 3,6 millones de rublos, casi 40.000 euros. A eso se suman más de 4.000 euros del Ministerio de Defensa, además del reembolso de los gastos de viaje. Haciendo cábalas muchos de estos hombres, e incluso a veces sus propias esposas o familiares directos, pues dicen, mira, si vives un año de guerra, nos compramos la casa, compramos un coche, y si te matan con la indemnización, pues yo me compro el coche, aunque tú no estés, y la casa, ¿no? Entonces, esta es una situación muy triste, pero es una situación absolutamente real. Yo eso lo he visto a mujeres empujar a sus hombres a ir al frente única y exclusivamente por dinero, no por patriotismo. También Ucrania tiene graves problemas de reclutamiento que hacen temer por los refuerzos de sus tropas si la guerra se alarga. La diferencia es que los ucranianos no luchan por dinero. Creo que Ucrania está dando ejemplos extraordinarios en varios terrenos. Por un lado, de su capacidad y voluntad de resistencia, tanto militar como ciudadana. Por otro lado, su capacidad para que en estas condiciones su industria haya sido capaz de ir aumentando el porcentaje de material de defensa que es capaz de cubrir sin tener que depender de importaciones desde el exterior. Por otro lado, tengo la sensación de que el ejército ucraniano es el más operativo que hay ahora mismo en todo el continente europeo y que está enseñando a muchos otros cómo se combate en las guerras de hoy. Y en las guerras de hoy, los combates han cambiado por completo. Sie können mittlerweile bis 50 Kilometer hinter der Front im Prinzip jeden einzelnen Soldaten erkennen. Einzelne Soldaten werden gejagt, einzelne Fahrzeuge werden gejagt. Also es gibt nichts mehr, was man vor dem Gegner verbergen könnte. El 14 de abril, el presidente de Ucrania hizo un anuncio que puso nerviosos a los blogueros militares rusos. Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат з нашого боку. Aunque aún no sea posible prescindir de la infantería, los avances tecnológicos del ejército ucraniano lo convierten en uno de los mejor preparados del mundo. Y todo eso le está permitiendo, sin demasiada ayuda exterior, ser capaz ya de proporcionar golpes muy serios a Rusia en la profundidad de su propio territorio, haciéndole ver que tiene esa posibilidad y que tiene esa voluntad de hacerlo. Esa voluntad se ha visto reforzada con el préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea finalmente concedió a Ucrania tras superar el bloqueo de Hungría. Los europeos también aprobaron nuevas sanciones contra el sector bancario de Rusia y sus exportaciones de petróleo. Además, aunque Donald Trump prolongó el permiso estadounidense para transacciones con el petróleo ruso embarcado, el sector se resiente con los constantes ataques de Ucrania a puertos y refinerías clave de Rusia. Wir sehen, die russische Wirtschaft kann nicht so stark von den gestiegenen Ölpreisen profitieren. Aber ich glaube, noch wichtiger sind die Bilder, dass die Ukraine tatsächlich in der Lage ist, auch ohne die Vereinigten Staaten, ohne die USA, solche Schläge zu führen. El propio Putin admitió el mal rendimiento de la economía nacional, el cierre de empresas, la caída del consumo y la subida de los precios. Según el jefe de los servicios de inteligencia militar de Suecia dijo al diario Financial Times, Putin no es consciente de lo cerca que su país está del abismo.
La variedad de crudo más importante de Rusia tendría que mantenerse por encima de los $100 por barril durante un año para cubrir el déficit presupuestario. Y tendría que mantenerse en ese precio durante mucho más tiempo para afrontar el resto de los problemas económicos del país. Es muy probable que Rusia aumente impuestos directos e indirectos a sus ciudadanos. Y eso nos demuestra, nos deja las claras, que Rusia no tiene suficiente dinero para mantener el ritmo de gasto. Yo creo que el riesgo de la economía rusa es ahora mismo altísimo. Esto el Kremlin lo sabe y por ahí venga quizás la necesidad de Rusia de acabar la guerra lo antes posible. Las dificultades económicas de Rusia, la debilidad de su ejército anticuado y el descontento de una población que ya se atreve a quejarse no muestran una Rusia capaz de vencer a Ucrania y mucho menos de atacar a un país de la OTAN, pese a las constantes alertas de Occidente. Ich sehe das nicht, dass Russland militärisch in der Lage wäre, sich gleichzeitig mit der Ukraine noch mit der NATO anzulegen. Los analistas coinciden en que su guerra contra Ucrania ha arrojado a Rusia al pasado. Rusia en el planeta a día de hoy, con lo único que cuenta para jugar al juego es con hidrocarburos y con armas. Nadie tiene un reloj ruso, un ordenador ruso, un coche ruso. Nadie conoce ahora mismo cantantes, artistas, tecnología rusa punta en el mercado mundial. Am Schluss fragt sich immer, wer bezahlt die Rechnung, und die Rechnung muss am Schluss bezahlt werden. Und dann wird, glaube ich, ganz deutlich werden, in was für eine katastrophale wirtschaftliche Lage dieser Krieg Russland geführt hat. Es un país en la ruina y sin fuerza de trabajo, con decenas de miles de hombres muertos o marcados por una guerra que tendrá consecuencias durante mucho tiempo. Una generación completa de hombres traumatizados por una guerra realmente brutal, la más brutal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Han conseguido generar un Estado que será enemigo de Rusia por el siguiente siglo, no me cabe la menor duda. Han conseguido que todos los países limítrofes con Rusia europeos enerven sus posiciones político-militares contra Rusia, uniéndose a la OTAN, en el caso de Suecia.